Abel desde Pekín, China. Bienvenidos a mi podcast, El Cuento de Roma, episodio 4, El Trono y el Trueno. La semana pasada vimos cómo los romanos resolvieron tres de las necesidades de verdadera urgencia: el ejército, el pueblo y el senado. Esta semana vamos a ver el resto de la vida de Rómulo y su final, nada menos mitológico que toda su vida. Pero antes de comenzar, quiero aclarar algo. Roma, la ciudad de las 7 colinas, tuvo 7 reyes, ¿verdad? Del año 753 a.C. hasta el año 509 a.C., 7 monarcas reinaron en Roma. O sea que Roma tuvo reyes por 244 años. A ver, 7 reyes en 244 años. Si divido 244 por 7, me da 34.8, lo que significa que en promedio, cada uno de los reyes reinó por unos 34 años y, digamos, 9 meses. Si bien esto no es físicamente imposible, en la historia de la humanidad no existió ni antes ni después de Roma gobierno alguno o imperio alguno o estado alguno o entidad política alguna que haya sido tan bendecida como para tener solamente 7 soberanos uno atrás de otro en esa cantidad de años. Enseguida continúo con eso. Ahora vamos a la palabra de la semana. La semana pasada tuvimos la palabra nisi. La palabra nisi es una preposición latina y significa a menos que. Aquí quiero añadir que hay una frase latina que muy a menudo se ve impresa o esculpida en relojes de sol antiguos. La frase dice: horas non numero nisi serenas, lo que significa a las horas no las cuento a menos que sean soleadas. En otras palabras, aquellas horas en las que el sol no produce sombras, no cuentan. Entonces, nisi significa a menos que. Eso en inglés se dice unless. Y ahora vamos a la palabra de la semana de esta semana. La palabra de la semana de esta semana es pullus. P-U-L-L-U-S. Como siempre, puede ver el significado en mi sitio web en www.abelak.com/Roma o puede esperar hasta el episodio que viene. Repito esta dirección: www.abelak.com/Roma. Y ahora a nuestro cuento. ¿Dónde estábamos? Sí. Estábamos con el tema de los 7 reyes. Lo que quiero decir es que personalmente no creo ni por un minuto que solo hubo 7 reyes durante la monarquía de Roma. Pero bueno, los romanos lo dicen así y por lo tanto voy a decir que Roma tuvo 7 reyes, ¿de acuerdo? Bien, problemita resuelto. Como había dicho, Rómulo y Tito Tasio compartieron el trono después de aquel mayor evento del año 752 a.C. Muchas familias sabinas y de otras tribus cuyas mujeres también fueron secuestradas se mudaron a Roma y Roma les dio la bienvenida a todos. En el 6º año del reino de Rómulo y Tito Tasio, discordia estalló entre los sabinos y la gente de la región de Laurentum, de la cual, si se acuerda, provenía la esposa de Rómulo. Según la mitología, los laurentinos, que se habían sentido insultados por unas rencillas causadas por Tasio, se aprovecharon de un sacrificio solemne que el rey realizaba en su ciudad para matarlo. El cadáver de Tasio fue transportado a Roma y sepultado en el monte Aventino. Antes de su muerte, Tasio le ofreció a su hija Tasia, al hombre que pronto se convertiría en el segundo rey de Roma, Numa Pompilio. Según otras fuentes de bibliografía, Tasio también le ofreció a Rómulo a otra de sus hijas, llamada Ercilia.
Disputas existen hoy en día si ese matrimonio realmente sucedió o si fue nada más que una fabricación del lado de los sabinos para restarles importancia a los latinos y agregarse importancia a sí mismos. Lo que sí sabemos es que con la muerte de Tasio, Rómulo de vuelta quedó como único gobernante. Tasio nunca fue incluido como uno de los tradicionales 7 reyes de Roma, y muchos pensaron que Rómulo estaba feliz de no tener que compartir el trono, sobre todo porque Rómulo decidió no castigar a los asesinos de Tasio, diciendo que no quería crear más problemas de los que ya tenía con la gente de la ciudad de la cual su esposa provenía. Al parecer, poco tiempo después, una peste afectó a Laurentum y Roma, lo que fue visto como un castigo de los dioses por no hacer justicia por la muerte de Tasio. Antes de que terminara esta pestilencia, los habitantes de una ciudad llamada Cameria o Camerium invadieron territorio romano pensando que estos no podían pararlos. Estaban equivocados. Rómulo marchó contra ellos y los derrotó en batalla, matando a 6.000 de ellos. La ciudad fue tomada y la mitad de sus habitantes fueron llevados a Roma, mientras que el rey romano instaló tantos colonos de Roma en Cameria que doblaron en población a los camerios. Al volver a Roma, Rómulo celebró un triunfo y consagró un templo al dios Vulcano. Habían pasado 16 años desde la fundación de Roma. Era el año 737 o 736 a.C. Rómulo tendrá muchas guerras más durante su reino, casi exclusivamente en contra de los etruscos provenientes de la ciudad de Veles, y cada vez Rómulo lograba vencer a los etruscos, hasta que, según el historiador, filósofo y moralista griego Plutarco, se firmó un pacto de paz por 100 años entre los romanos y los etruscos. Aunque esa paz solo duraría 40 años, tanto Tito Livio como Plutarco no nos ofrecen ni una sola versión que coincida en qué batallas tomaron lugar y qué fue lo que Rómulo logró con ellas. En lo único que ambos narradores están constantemente de acuerdo es que Rómulo, a medida que envejecía, se convertía más y más en un déspota y acumulaba más y más enemigos en el Senado y entre las noblezas de ciudades y pueblos alrededor de Roma. Al tiempo, su abuelo, el rey Numitor, falleció y Rómulo heredó el trono de Alba Longa. Viendo que no podía reinar sobre ambas ciudades desde un solo trono y como tampoco podía trasladarse a Alba Longa, Rómulo decidió establecer que la ciudad madre fuese administrada por romanos, elegidos anualmente como gobernadores, lo que no les caía muy bien a los habitantes de Alba Longa. Lentamente el monarca empezó a reducir y limitar las funciones del Senado, lo que hizo la situación aún peor. Un día, mientras Rómulo estaba pasando revista al ejército en lo que hoy conocemos como el Campo de Marte, y mientras él estaba sentado en su trono, una tormenta apareció en los cielos. Un trueno estalló sobre el trono, creando una gran nube que envolvió el trono y a la gente que rodeaba al rey. Cuando la nube se disipó, Rómulo ya no estaba sentado en su trono. Según la leyenda, los senadores que estaban al lado del monarca durante la revista buscaron por todos lados, pero jamás encontraron el cuerpo de Rómulo. A los 38 años de reinado y a 53 años de edad, el 5 o el 7 de julio del año 716 a.C., Rómulo desapareció para siempre. Es muy interesante que hasta el mismo Tito Livio reconoce que el rey no tenía muchos amigos entre los senadores y que era muy probable que ellos mismos lo asesinaron y lo escondieron, y luego lo declararon ascendido al cielo y convertido en una divinidad menor por intervención personal del dios Marte. Siglos después, Rómulo se convirtió en la respuesta automática de muchas preguntas que los romanos tenían en sus tiempos. ¿Quién fundó nuestra ciudad? Rómulo. ¿Quién le dio su nombre a nuestra ciudad? Rómulo. ¿Quién creó y organizó a las legiones del ejército, creó el Senado de Roma y dividió y nombró a las tribus de Roma? Rómulo, Rómulo, Rómulo. ¿Quién creó a la gran asamblea de ciudadanos?
Rómulo, ¿quién más? ¿Quién fue suficientemente generoso como para compartir el trono con el rey de los Sabinos? Rómulo. Ah, ¿y cómo se llamaba ese rey de los Sabinos? Oh, ahí es donde la mayoría tropezaba, porque todas las respuestas previas requerían cero esfuerzos de neuronas. Y aquí va una idea mía. A medida que la historia pasa, los acontecimientos se cortan en pedacitos más pequeños y se sirven en platillos más fáciles de reconocer y recordar. Esto no es solamente el caso de Roma. En los Estados Unidos, ¿quién le ganó a los ingleses? Washington, por supuesto. ¿Quién fue el héroe que cruzó el río Delaware y llevó a los patriotas a la victoria? Washington. Hoy en día, pocos americanos saben que fue un tal Horacio Gates quien orquestó la victoria de Saratoga para que finalmente los franceses se convencieran a darles una mano a los americanos en contra de Inglaterra. Y casi nadie siquiera tiene idea de cuán importante ese apoyo terminó siendo. De hecho, el nombre de Horacio Gates solamente les es conocido a historiadores. En China sucede algo similar hoy en día. Esta última generación de alumnos chinos ni siquiera sabe que no más de 40 años la gente no tenía el derecho de comprar un coche o un televisor y que arroz, leche y ropa se compraba usando cupones propiamente designados para esos artículos. Supermercados con pasillos enteros vacíos son algo que hoy los chinos ni se pueden imaginar, mientras que los viejos, aquellos que vivieron ese tiempo de escasez, simplemente suspiran y se callan la boca. ¿Quién creó el sistema perfecto para el pueblo chino? Mao, por supuesto. ¿Quién venció a los imperialistas y los hizo huir a Taiwán? Mao. ¿Quién creó el dinero de hoy? Mao, por supuesto. ¿No ve la cara de él en cada billete? Vamos a otro ejemplo que conozco personalmente, Argentina. ¿Quién es el padre de la patria? San Martín. ¿Quién le dio una paliza a los españoles? Pues San Martín. ¿Quién cruzó la cordillera de los Andes en un caballo blanco? San Martín. Pero pocos argentinos saben la verdadera razón por la cual San Martín eligió vivir en Francia y no en Buenos Aires, Yapeyú o Tucumán durante los últimos años de su vida. Nadie se animaría a sacar a Thomas Jefferson o Manuel Belgrano de los libros escolares de historia, pero a medida que los siglos avanzan, los cuentos se convierten en productos más comprimidos, más fáciles de digerir. ¿Quién sabe? Tal vez en unos 2000 años podremos decir que San Martín voló sobre los Andes y que ayudó a inventar una tecnología llamada GPS con tal propósito. Volviendo al cuento de Roma, siempre me pareció extraño que historiadores no hayan hecho más para alterar la historia temprana de Roma. Vamos, creada por un hombre que mató a su propio hermano y que fue criado por una prostituta, los primeros ciudadanos de Roma no eran más que ladrones, mendigos y malvados. Tan asquerosos era ese montón de don nadies que nadie les quería dar esposas y las tuvieron que secuestrar. Y luego tuvieron que defenderlas en batalla en contra de sus propios suegros y cuñados. No puedo encontrar ni un solo tipo simpático en toda esa pandilla y a veces hasta me encuentro haciéndoles la barra a los etruscos para que borren a los romanos de la faz de la tierra y para que vuelva un sentido de decencia en el mundo. Pero ya, los romanos eran fuertes y no los conquistaron, si bien pienso que eran unos tremendos hijos de loba. Y esta es la moraleja del nacimiento de Roma. Ganaron, crecieron y prosperaron. No porque eran buenos, o porque tenían la razón, o porque eran el pueblo elegido de Dios, sino porque eran fuertes y sabían cómo ganar en el campo de batalla. Bien sabido es el dicho que dice, la historia la escriben los vencedores. La semana próxima vamos a ver cómo los romanos eligieron a su segundo rey y cómo ese rey convirtió a los romanos de un pueblo de pastores guerreros a un pueblo de guerreros sacerdotes. Gracias por escuchar y hasta la semana que viene.